Buen día, somos el equipo número 5 con proteínas y albúminas, de la Universidad Cuauhtémoc Escuela de Medicina de Primero A. Estamos conformados por Ana Castañeda, Salma Hernández, Lisandro Morales y Jimena Rodríguez. Proteínas aminoácidos. Proteína o polipéptido son grandes polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Aminoácidos son moléculas orgánicas con un ácido carboxílico unido por un átomo de carbono a una amina, primaria o secundaria en prolina. Se produce 20 aminoácidos por cada cadena de proteína. Residuo. Aminoácidos incorporados en una cadena peptídica. Recordando que una cadena peptídica requerirá energía, así como cuando se rompe, esta va a liberar energía. Oligopéptidos. Cadenas de aminoácidos con más de una docena de residuos. Péptidos. Cadenas de aminoácidos de manera de 50 residuos. Dipéptido. 2 cadenas de aminoácidos, tritéptido, 3 cadenas de aminoácidos, tetrapéptido, 4 cadenas de aminoácidos, oligopéptidos, cadenas que contienen más de una docena de residuos. Esto va a funcionar como si fuera un collar de perlas, donde los aminoácidos van a estar unidos a través de los enlaces peptídicos, lo que en conjunto formará las proteínas. Las proteínas tienen propiedades bioquímicas, como se modifican en la adición postreduccional de los componentes de los grupos laterales en la cadena principal de los aminoácidos, que vienen siendo las lipoproteínas, los fosfoproteínas, las glucoproteínas, entre otros. También pueden transducir señales químicas, como tener funciones endocrinas y exócrinas, receptores de la superficie celular, unirse a antígenos extraños, entre otros. También mantiene el equilibrio osmótico entre el líquido intravascular e intersticial. En el estudio de proteínas es importante tener en cuenta qué es lo que nos sirve para medirlas. La reacción de Biot es la que se utiliza universalmente para medir la concentración de proteína total de suero. Las modificaciones que ocurren en este proceso se utilizan para mejorar más que nada la sensibilidad de las proteínas a bajas concentraciones, lo que nos da un valor más específico. En los ensayos de actividad, en esta sección, más que nada nos dicen las características de las enzimas. Las enzimas se miden por su actividad, mas sin embargo no se refieren a lo mismo que su concentración. Al medir se les agrega el sustrato para saturar la enzima, lo que ocasiona que la concentración de sustrato no se vea alterada en el momento que se controle la reacción. La velocidad de la reacción depende, ahora sí bien, exclusivamente de la concentración de la enzima. Esta reacción será evaluada por la actividad y la afinidad que tenga el sustrato a la concentración. Albúmina es la proteína más abundante, constituye el 50% de las proteínas totales. Estas detectan y controlan una variedad de enfermedades, participa en la electroforesis de proteínas séricas, mantiene el equilibrio osmótico, es una proteína transportadora y produce cromoformos para cuantificar en proteínas al unirse con ácido bromocresol, verde y púrpura. Para entender mejor a qué se refiere la actividad enzimática, tenemos a Michaelis-Menten, que él explica que una cantidad termodinámica puede expresar la constante de equilibrio entre la velocidad del sustrato, la enzima y el complejo sustrato-enzima. Demuestra la relación entre la velocidad de reacción, la concentración de sustrato y de reacción máxima. Es necesario saber a qué se refiere la velocidad máxima. Esto se refiere a la velocidad en la que se produce la reacción con el sustrato, siendo un tipo de evaluador. Los resultados que expresen esta reacción tendrán la unidad de Cat, que se refiere a un mol de sustrato convertido en producto por segundo. Afección de lectura. El producto puede estar involucrado en una segunda reacción, pero no es factible medir la concentración de este sustrato. Otros métodos de lectura son la creatina quinasa, la cual transfiere grupo fosfato entre la creatina y la adenosina en el músculo, y por un ensayo enzimático vinculado. El NAD se requiere en casi todas las enzimas deshidrogenasas y su máximo de absorción son 340 nanómetros. Con estos datos se puede controlar la reacción. Las hormonas peptídicas se miden por su efecto fisiológico en el organismo o su respuesta hormonal, debido a que no son catalíticas. Y pruebas de desafío o tolerancia, como por ejemplo a la glucosa, se mide mediante la administración de glucosa y estas pruebas pueden abarcar tejido aislado.
Las proteínas de suero electroforesis. La electroforesis es una técnica que separa los componentes de una mezcla en función de su movilidad. Está influenciada por dos factores, que es la carga en la molécula y la resistencia al movimiento. En la separación electroforética, las proteínas experimentan dos contrapesos, ya sea que la fuerza atrae sus residuos cargados positiva o negativa, al electrodo con carga opuesta. En esta imagen vemos que el electrodo negativo está arriba, el positivo está abajo. Está el espécimen, que es esto amarillo, la cubeta, un gel y el buffer. La separación electroforética está influenciada por intensidad del campo eléctrico y la conductividad del tapón y temperatura. Las proteínas séricas se separan en prealbúmina, albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y una pequeña fracción de proteína se va hacia el pico de albúmina. A esta se le denomina prealbúmina y de aquí se divide en dos proteínas llamadas transtiterina y proteína de unión a retinol. Debemos de saber que estas no se relacionan con la albúmina. Métodos inmunoquímicos. Se usan para detectar y clasificar proteínas específicas con ayuda de inmunoensayos y esta es la técnica analítica actualmente más común. Se puede clasificar en heterogéneos y homogéneos debido a su enfoque general en el uso de anticuerpos y medir antígenos. Los inmunoensayos heterogéneos requieren aislamiento físico de la fracción de antígeno unido al cuerpo y los homogéneos, el antígeno unido puede distinguirse químicamente del antígeno libre, por lo que no requiere separación. Los inmunoensayos se pueden clasificar como competitivos o no competitivos. En los competitivos, los antígenos están en exceso y los antígenos marcados compiten con los antígenos endógenos por los sitios de unión en el número limitado de anticuerpos. Y en los no competitivos, los anticuerpos están en exceso y por lo tanto capturan todos los antígenos de objetivos presentes. Bueno, en lo que se refiere a métodos en evolución para análisis de investigación, encontramos varios métodos y gracias a Mark Wilkins de 1994 en Australia, insertó un término que se llama la protémica, que se ha utilizado como herramienta de investigación para estudiar la expresión y función de las proteínas, clasificando y correlacionando con diversas enfermedades. Una aplicación reciente desarrolla espectrometría de masas implica la identificación de microbios que muestran firmas de proteínas únicas, lo que ayuda a correlacionar e identificar las diversas enfermedades a partir de una proteína dada. Una técnica también conocida como ionización por desorción láser asistida por matriz, combinada con el uso de un espectrómetro de masas de tiempo de vuelo, se aplica a la identificación de proteínas microbianas. En proteínas de suero encontramos todo lo ya estudiado antes. Gracias a la reacción de Biuret, sabemos que esta es la medición de la concentración de proteína sérica total a través de una concentración. La albúmina, que representa la mitad del contenido de la proteína sérica. También es importante saber con esto que una disminución de la albúmina representará una disminución de la mitad de la proteína total del cuerpo. Una disminución en la proteína total de suero puede reflejar una disminución en la síntesis de proteínas, o mejor dicho, una mayor pérdida de proteínas. Casi todas las proteínas se sintetizan en el hígado. Por lo tanto, la insuficiencia hepática es una causa de disminución de la proteína sérica. La proteína total de suero no es una medida sensible de insuficiencia hepática, porque la mayoría de las proteínas tienen las vidas biológicas de 10 a semanas. Además, la síntesis de proteínas requiere aminoácidos en la dieta que no pueden sintetizarse, lo que los convierte en esenciales. Además, es importante saber los factores y grupos de trastornos de mala absorción que hacen una pérdida o una disminución en la proteína del cuerpo. Aquí hay algunos factores, como es cuando la función hepática es normal, pero las proteínas se pierden por la orina. En los riñones sanos, la membrana glomerular excluye de que la mayoría de las proteínas crucen a la cápsula de Bowman, impidiendo el ciclo. Cuando la síntesis de proteínas es deficiente, las proteínas con la vía media biológica más corta desaparecen primero, y la alteración en la vida promedio de las proteínas, que es de 10 días, puede verse alterada de cierta manera.
También lo que es la pérdida de proteínas en la orina debido a enfermedades renales se refiere más que nada, bueno, esto causa lo que es la elevación de concentración de proteínas séricas, lo cual tiene dos causas principales, que es la deshidratación, que actúa con el cuerpo y el volumen sanguíneo disminuye, concentrando así las proteínas, así también como el caso contrario, que es como lo son las sobreproducción de proteínas, ya que esto altera también la homeostasis. Las proteínas sobreproducidas más comunes son las hemoglobinas. Sus niveles pueden elevarse en infecciones y neoplasias hematológicas. Hay métodos específicos disponibles para medir cada una de estas proteínas, como lo son el mieloma múltiple, que es la principal, que es una neoplasia maligna hematológica caracterizada por la proliferación no regulada de células plasmáticas productoras de anticuerpos. Bueno, o sea, sigue un ciclo de células B que acumulándose producen eritrocitos a lo largo de la vía mieloplasmal, lo que al final nos va a generar una anemia. La albúmina de suero. La albúmina es una proteína que es más abundante en el suero, que tiene características importantes como la proteína aniónica, que es una gran cantidad de residuos de aspartato y glutamato. También como mantiene el equilibrio osmótico entre los espacios intravascular e intersticial. Debemos de saber que si hay una deficiencia de ella, se crean los edemas. También tiene la proteína de transporte para el calcio. La albúmina sérica disminuye debido a la pérdida renal. Es importante que las proteínas aumentan su permeabilidad por la membrana glomerular, que se daña por enfermedades como la nefropatía diabética. También se debe de saber que la albúmina tiene afinidad más alta de lo normal por las hormonas tiroideas. Puede causar errores en métodos inmunocitoquímicos y da también a la bisalbuminemia, que es un trastorno benigno que aparecen dos picos de albúmina en distintos denominados. Está rodeada por paradoja. La paradoja es una proteína altamente conservada que funciona indispensablemente como amortiguador, como la osmorregulación del volumen plasmático, solubilización de bilirrubina, unión de fármacos catiónicos, entre otros. Proteínas en orina. Esto es gracias al filtrato glomerular, específicamente las nefronas de los riñones, lo que va a permitir que se estén reabsorbiendo las proteínas en sangre. Cuando hay un defecto en estas, va a aumentar considerablemente la orina. Esto se le conoce como proteinuria y estos son los tipos de proteínas que aparecen. La albúmina es la más común porque es que se encarga del transporte de distintas sustancias como los medicamentos y la bilirrubina, además, y las secas son las enzimas. Medición de proteínas en orina. Método Biuret. Determina las proteínas totales utilizando un método verde o púrpura de bromacrosol. Esto refiere a un equilibrio ácido-base. Las tiras reactivas es el examen más común, puesto que reacciona principalmente con la albúmina, pero es un mal indicador de proteínas tubulares y desbordamiento. Esto es porque la albúmina es la proteína más abundante en la sangre. El síndrome nefrótico tiene distintas causas, entre esas la proteinuria. En niños principalmente la nefrosis lipoidea y en adultos la diabetes o lupus. Albúmina en orina. El síndrome nefrótico provoca un aumento general de las proteínas, sin embargo destaca la presencia de la albúmina al ser la de mayor concentración en el torrente sanguíneo. Es por eso que las tiras reactivas son selectivas para detectar aumento de esta. Sus valores normales son menores a 100 miligramos por día, sin reabsorción. Otras pruebas, método de precipitación de ácido sulfoacilítico, genera en detección de proteínas sin ser selectiva. Microglobulina urinaria, detección de pequeñas cantidades de 100 a 300 miligramos por día. Cabe considerar que no significa que el analito sea una forma de de la albúmina, que es comúnmente confundido. Estos exámenes con albúmina sirven para detectar con mayor facilidad la diabetes. Aquí se puede observar que cuando está el riñón intacto y hay una correcta reabsorción, realmente no pasa ningún albúmina a la orina, pero cuando como que se agranda más y no permite que pase la albúmina, o también puede ser porque hay un aumento exagerado de la albúmina en sangre y esto ya no significa ninguna patología.